veremos el tema de permutaciones con repetición. En los casos anteriores se han obtenido permutaciones en donde todos los elementos utilizados para hacer arreglos son diferentes, o sea, los elementos de los arreglos de los ejemplos anteriores, cada uno de esos elementos eran diferentes. Ahora obtendremos una fórmula que nos permite obtener permutaciones de un total de objetos donde dentro de ese total de objetos hay objetos que son iguales, ¿sí? Algunos elementos van a ser iguales. Para ir entendiendo qué es una permutación con repetición, veamos o analicemos este ejemplo. Nos piden obtener todas las permutaciones posibles con las letras de la palabra oso, ¿sí? El arreglo es esto. Los elementos son letras. Repito, el arreglo es la palabra oso, pero los elementos son las letras que contienen a esa palabra. Solución. Para obtener la fórmula es necesario primero suponer que todas las letras de la palabra oso son diferentes. O sea, supongamos que dentro de este arreglo que está aquí, cada una de las letras son diferentes. Esta letra es diferente de esta y a la vez son diferentes de esta. Y para diferenciarlas pondremos subíndices a las letras. O sea, O1, S1, O2. Aquí están. O1, S1 y O2. 2 porque el primer elemento O lo tenemos que distinguir del segundo elemento O. Entonces, si suponemos que todas las letras son diferentes, en este caso de decir que esta letra O es diferente de esta letra O, le pondremos subíndice O1 y subíndice O2. Como son diferentes, el número de permutaciones que obtendríamos serían todas estas. Una permutación sería donde el arreglo de estas letras sería primero la letra O1 seguida de la letra S1 y por último la letra O2. Otro arreglo sería que pongamos primero O1 y después O2 y al último S1. Otro arreglo distinto sería que primero empezáramos con la letra S seguida de la primera O y la segunda O. Otro arreglo diferente sería que empecemos con la letra S, pero primero con la letra O2 y luego con la letra O1. Y por último, los dos arreglos donde empezamos con la letra O2. De esta manera tendríamos que tenemos un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutaciones si dijéramos que las letras, todas las tres letras son diferentes. Ahora reflexionemos. ¿Realmente podemos hacer que las letras O sean diferentes? O sea, podemos distinguir, decir que esta letra O es distinta de esta letra O. Realmente eso no es posible. Entonces, si no podemos distinguir las letras O en esta palabra como distintas, ¿cuántos arreglos realmente tenemos? Si no podemos distinguir las letras O, el número de arreglos en vez de ser 6 se convierten en 3. ¿Por qué? Porque la letra O1 y la letra O2 realmente son iguales. Por lo tanto, es lo mismo el arreglo O1 que empieza con O1 y termina con O2 que el arreglo que empieza con O2 y termina con O1. De igual manera, el arreglo donde empieza con O1 seguido de O2 es lo mismo que el arreglo O2 o 1, porque no podemos distinguir en la realidad cuál de estas es O1 o 2. Y el tercer arreglo sería donde empezamos con la letra S1 y cualquiera de las dos va en cualquiera posición de las O. Entonces los tres arreglos posibles, si no podemos diferenciar esos elementos O, sería un arreglo sería oso,
otro arreglo sería OOS y el otro arreglo sería SOO. Recuerden que estamos viendo permutaciones donde los elementos se repiten. En este caso, los elementos que se repiten son la letra O. Y nada más podemos obtener realmente solamente 3 permutaciones y no 6. Entonces, se observa que en realidad solo es posible obtener 3 permutaciones con las letras de la palabra oso, debido a que las letras O son idénticas. Pero, ¿qué es lo que nos hizo pensar en 6 arreglos en lugar de 3? El cambio que hicimos entre las letras O cuando le pusimos subíndices que las considerábamos como diferentes, cuando en realidad son iguales, porque es el mismo elemento del conjunto, ¿sí? La letra O primera o la letra O segundo son el mismo elemento, el elemento O. Para obtener los arreglos reales es necesario partir de la siguiente expresión. Con esta expresión vamos a ir obteniendo la fórmula que se necesita para cuando tenemos elementos que se repiten. Decimos que el número de arreglos reales va a ser igual al número de permutaciones considerando a todos los objetos como diferentes entre los cambios entre los objetos iguales. Por lo tanto, la fórmula para permutaciones con elementos que se repiten es esta, donde el número de permutaciones considerando a todos es igual a las permutaciones de todos, que es n factorial, dividido entre los cambios de los objetos iguales. Diríamos los objetos que se repiten factorial por los otros números que se repiten factorial, etcétera, etcétera, hasta todos los elementos que se repiten factorial. Para esta fórmula lo que se debe de considerar es que en la parte de abajo en la división, si sumamos este más hasta el último, nos tiene que dar el total que está arriba. Y los elementos del mismo tipo son indistinguibles, o sea, son los que se repiten. La fórmula para cuando tenemos elementos que se repiten es esta. El número de arreglos reales en el ejemplo anterior sería 3 factorial entre 2 factorial por 1 factorial. ¿Por qué? ¿Cuántos elementos en total teníamos? 3 letras. Por eso arriba va 3 factorial. Y abajo va, ¿cuántas letras O se repetían? 2. ¿Y cuántas letras S se repetían? Solo una. Entonces, si dividimos 3 factorial por 2 factorial entre 1 factorial, nos da como resultado 3 factorial, que era lo que obtuvimos del análisis que hicimos aquí. 1, 2, 3. Notamos que la letra O aparecía 2 veces, por eso abajo ponemos 2 factorial. Y la letra S una vez, por eso el 1 factorial. Ejemplos donde se utiliza esta fórmula. Ejemplo 1. ¿Cuántas claves de acceso de una computadora será posible diseñar con los números? Me están diciendo que genere clave con los números 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 3. ¿Cuántas claves podemos generar con este arreglo de elementos? Primero, notamos que hay elementos que se repiten. El 1 se repite 3 veces, el 3 se repite 4 veces. Por lo tanto, desde el momento en que vemos que hay elementos que se repiten, tenemos que utilizar esta fórmula. Solución. Primero tenemos que distinguir el n factorial, que es el total. ¿Cuántos elementos en total tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso el total es igual a 8. Luego de ese total empezamos a separarlos por grupos. El grupo número 1 sería el de los números 1, que se repiten 1, 2, 3 veces.
O sea, hay 3 unos. El otro grupo sería el grupo de los elementos 2, que nada más tenemos uno, un solo 2. Y el otro grupo sería el de los números 3, donde tenemos uno, 2, 3, 4 elementos, que son 4, 3. Entonces, dada esta fórmula, podemos decir que n factorial sería 8 factorial entre 3 factorial por 1 factorial por 4 factorial, que es lo que tenemos aquí. Si esto lo desarrollo, aquí ya lo puse directo, pero lo puedo desarrollar más. 8 factorial, ¿cómo lo expresamos? Como 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8. El 3 factorial sería 1 por 2 por 3. El 1 factorial es 1 y el 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. Si simplificamos esta expresión, si la simplificáramos, por ejemplo, puedo quitar el 1 de acá arriba. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 1 me va a dar 1. Entonces el 1 lo puedo quitar. El 1 de abajo también lo puedo quitar. Y estos dos 1 lo puedo quitar porque son multiplicaciones de 1. Luego, puedo quitar, como tenemos una división de puras multiplicaciones, si yo quito este 4 de acá con este 4 de acá, no altero nada. Por lo tanto, puedo quitar el 4 de abajo con el 4 de arriba. Decimos vulgarmente, se elimina. Puedo quitar el 3 de acá abajo y el 3 de acá arriba. Y puedo quitar este 2 de acá abajo con este 2 de acá arriba. Entonces, eso es igual a 2 por 3, 6. Si realizo la multiplicación de acá arriba de 5 por 6 por 7 por 8, obtengo 1680 dividido entre 6, que eso es igual a, si yo divido eso entre 6 me da 280 claves. Ejemplo número 2. Por ejemplo, aquí ya le estoy agregando un poquito más de complejidad, pero son cosas que ya vimos como el principio multiplicativo y todo eso. Pero veamos. ¿Cuántas claves de acceso a una computadora será posible diseñar con los números 1, 1, 1, 2, 3, 3, 3, los mismos de acá arriba, pero con esta consideración nueva? Si se empieza por el número 2 y se termina por el número 3, o sea, me están pidiendo las claves de acceso, pero esas claves deben de empezar con el número 2 y deben de terminar con el número 3. Aquí, bueno, primero vemos que hay elementos que se repiten, por lo tanto, debo de ocupar esta fórmula. ¿Sí? Luego, el número total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero ¿por qué puse 6 en vez de 8? Por esta consideración. Porque estoy considerando que el primer elemento debe ser 2. Entonces nada más hay una forma de que empiece con el número 2. O solamente hay una manera de que todos esos números empiecen con el número 2. Y también hay una sola manera que termine con el número 3. Por lo tanto, como quito el primer dígito, que siempre debe ser 2, de los 8, y quito el último dígito, que siempre debe ser 3, nada más me quedan 6 totales combinaciones. Ahora, el primer conjunto de elementos que se repiten serían 3 unos, ¿sí? Y
El elemento 2 yo ya no lo pongo. ¿Por qué? Porque ese 2 es una de las consideraciones que debe de empezar ahí. Como empieza ahí, yo ya lo quité del total, entonces ya no tengo elementos 2, ¿sí? El segundo elemento serían los 3. ¿Cuántos 3 tengo? Uno, 2, 3, 4. ¿Pero por qué pongo 3? Porque de esos 4, uno de ellos va a terminar con esas características. Entonces de esos 4, como uno ya lo estoy utilizando en el final, nada más me quedan 3. De los 4, de los 4 3, solo nos quedarán 3, por eso pongo 3. Entonces, dadas esas condiciones del total 6, un conjunto que se repite 3 veces y otro conjunto que se repite 3 veces, sustituyo una fórmula, 6 totales repartidos entre 3 y 3 me da 20 claves. Esto ya lo pueden desarrollar ustedes como 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido entre 3 por 2 por 1 por 3 por 2 por 1. Empiezan a hacer eliminaciones como las que queda acá arriba y ustedes se darán cuenta que tienen 20 claves posibles. Vean, en el ejercicio anterior, con esas características, tenía 280 claves. Y al agregar estas dos consideraciones, nada más es posible formar 20 claves. Ejemplo número 3. Si un equipo de fútbol soccer femenil tiene, va a tener 12 juegos en una temporada, va a jugar 12 veces, ¿cuántas maneras hay de que entre esos 12 juegos que va a tener obtenga 7 victorias, 3 empates y 2 juegos? O sea, me están preguntando de cuántas maneras es posible que de esos juegos 7 sean victorias, 3 sean empates y 2 sean juegos perdidos. Solución, me están pidiendo el número de maneras en que se puede considerar eso. Aquí el total serían los 12 juegos. Un primer conjunto sería las 7 victorias. Otro segundo conjunto serían los 3 empates. Y un tercer conjunto serían los 2 juegos perdidos. Sustituyo estos valores en la fórmula y tengo 12 factorial entre 7 por 3 por 2. Como ejemplo lo voy a desarrollar para que, como en el primer ejercicio, para que vean cómo se realiza. Aquí sería multiplicar el 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo el 7 factorial es lo mismo que 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el 3 factorial es lo mismo que 3 por 2 por 1. Y el 2 factorial es lo mismo que 2 por 1. Entonces, todo esto lo pueden simplificar diciendo que pueden quitar los unos, porque cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Quito este 1 de aquí, quito este 1 de aquí, quito este 1 de aquí. Ahora, puedo quitar, como tenemos una división de puras multiplicaciones, puedo hacer lo siguiente. El 7, 6, 5, 4, 3, 2, todos estos de acá los puedo quitar con estos de acá, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces puedo eliminar desde el 7 hasta el 2, arriba y abajo. Y solamente me queda realizar esta multiplicación. Si ustedes multiplican con su calculadora o a mano 12 por 11 por 10 por 9 por 8, obtendrían 95.040. Y abajo si multiplican 3 por 2, 6 por 2, 12.
Si realizan esta operación, si dividen 95.040 entre 12, verán que les da como resultado 7.920. Eso es todo.